Muy buenas noches, feliz año nuevo. Hoy, lunes 3 de enero del 2022. Espero que les haya ido muy bien en las fiestas decembrinas, pero realidad, ya llegó enero, ya llegó la verdad, ya llegó lo difícil. Y precisamente el día de hoy, esto es lo que vamos a hablar, de la cuesta de enero, y por ello me acompaña una gran persona, grande por lo que estudió, todavía no muy grande de edad. Me acompaña la señorita Yareli Martínez Zamora. Hola Yareli, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Platícame cómo te fue, fin de Excelente. año y Navidad. Muy bien, disfrutando con la familia. Con la familia. Pues Sí. Esto es lo más importante, porque ya con esta pandemia y con lo que viene, pues dudo que hayamos ido mucho a festejar como lo solíamos hacer. Les cuento, Yareli es ingeniera financiera y el día de hoy ella va a empezar a colaborar con nosotros esporádicamente para platicarnos sobre consejos financieros. Antes que todo, Yareli, platícame, ¿qué es un ingeniero financiero? Bueno, un ingeniero financiero básicamente fungirá como un analista dentro de las empresas u organizaciones, y con las personas físicas o morales, pues nosotros les daremos apoyo para generar estrategias para que ellos puedan hacer crecer su dinero o sus ingresos. Entiendo que es para que ayudes a las empresas a analizar sus estrategias financieras y a la gente a mejorar sus finanzas, supongo, ¿correcto? Sí, es correcto. Ok, entonces ahorita, Yareli, estamos empezando la cruda realidad, enero, que siempre se ha hablado de enero, cuesta de enero, pero obviamente mucha gente sabe que este enero, en especial 2022, va a ser un año muy difícil, y en enero yo creo que va a ser uno de los más difíciles. Yareli, antes de empezar, voy a pasar un texto que me llamó la atención en El Financiero. Le damos lectura. Dice: los años de COVID están plagados de predicciones que hasta ahorita no funcionaron. Esto lo dice El Financiero. Para cualquiera que mire hacia este año 2022, esto debería ser suficiente para hacer una pausa. La mayoría de los pronosticadores existe como escenario base una sólida recuperación con un enfriamiento de los precios y un alejamiento de los entornos de política monetaria de emergencia. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal, Yareli? Bueno, como lo comentábamos en el texto, hay muchas cosas que están afectando la economía a nivel mundial, porque desgraciadamente el COVID trajo consigo muchas tragedias, y de esas tragedias pues trajo una crisis económica. Así que ahorita como que ya se está recuperando un poco, sin embargo, entró otra variante. Entonces esa variante está afectando la economía, y como se menciona, hay muchos analistas o muchos pronosticadores financieros que han determinado que en 2022 pues lamentablemente la recesión económica va a ser mucha, ya que los negocios han quebrado, por lo cual ahora comentaba con mi mamá. Veo que muchas personas han decidido emprender un negocio, pero ¿qué va a pasar si todos deciden emprender un negocio y no hay quien? Todos No hay van a vender. compradores. Exacto, pero no hay compradores. Entonces Yareli, ese es el problema. anticipo un poco. ¿Por qué la situación financiera con la COVID se fue para abajo? ¿Qué fue lo que afectó? ¿En qué afectó la pandemia? Pues básicamente fue el confinamiento, porque
las autoridades de salud determinaron que no podíamos salir, por lo cual muchos negocios tuvieron que cerrar y trabajaban a puerta cerrada. Entonces eso fue lo que desplomó todo. ¿Por qué? Porque no podían abrir su negocio y pues si no lo abrían, entonces no iba a haber personas que pudieran ir a comprar. Y aunado a eso, que no podíamos salir porque algunos de nuestros familiares estaban enfermos o la gente o vecinos, entonces eso alarmaba a la comunidad y pues nadie salía a comprar. ¿Qué tanto esto afectó? Estamos hablando precisamente de México, aunque yo creo que en todo mundo es igual, sí. Pero México, Hidalgo, Actopan, ¿qué tanto nos afectó? Pues yo veo que en una escala del 1 al 5 fue un 5, porque realmente era ir a negocios y no había lo suficiente para poder comprar. Yo me acuerdo que cuando nos dijeron, ¿saben qué? Va a ser cuarentena, entonces necesitan comprar todo lo indispensable o lo básico para la casa para poder pues sobrevivir ese tiempo que íbamos a estar en cuarentena. Y llegábamos al súper y no había nada, o sea, todo se estaba agotando. Y ya después que se empezó a normalizar, empezaba a ver pero muy escasamente los productos. Entonces esto quiere decir que no era solo aquí, sino de aquí fluía todo. Lo vemos que las grandes potencias mundiales pues son las que abastecen nuestro mercado, nuestras materias primas, nuestro súper. Entonces si ellas no podían abastecernos, entonces no teníamos lo suficiente. Entonces por eso fue una crisis muy fuerte dentro del municipio y también dentro de México. Bueno, ¿y por qué se habla de carestía, de inflación? ¿Qué tiene que ver la inflación? ¿Por qué todo está subiendo y está subiendo a lo bestia? Cuando lo más básico costaba la tortilla 12 pesos, está sí. A 20 pesos el kilo. Eso estamos hablando de lo más indispensable. ¿Por qué se está encarando, se está subiendo de precio, todo más caro? ¿Y qué va a pasar? Bueno, esto surge a raíz de que las potencias mundiales nos abastecen a nosotros, como ya lo había mencionado. Entonces, al haber una pandemia aquí, pues los países no se sentían seguros exportándonos alimentos a nosotros. Por lo tanto, el país se veía en la necesidad de tener que empezar ellos a buscar otros proveedores para poder abastecer lo indispensable para que llegara a nuestras casas. Entonces, ¿qué traía consigo esto? Bueno, que los proveedores no eran los que surtían, por lo tanto los alimentos tenían un precio más elevado. La inflación quiere decir que es el aumento acelerado del precio de los productos y de los servicios. Por lo tanto, pues esto, al no poder nosotros exportar o importar, nos suben el precio de los aranceles, de la exportación y de toda la cuestión cuando nos tienen que enviar los alimentos. Entonces, pues todo fue a raíz de la pandemia, o sea, eso ha traído consigo mucho, que los países no quieran exportarnos porque puede ser que se vaya ahí el virus en los alimentos que nos traen. Entonces, pues los proveedores o las personas que se dedican a abastecer lo indispensable se han visto como estancados porque no tienen lo suficiente para poder ellos empezar a generar los productos que nosotros necesitamos. Interesante. Yareli, antes de que nos des tips cómo hacer rendir el dinero, te hago esta pregunta. ¿Crees que es buen momento para el gobierno federal subir la gasolina, las gasolinas, el gas, o esto vino a afectar más? No, eso afectaría muchísimo más porque la economía aquí dentro de nuestro municipio se da mediante vía terrestre, es decir, que si nos aumentan la gasolina, pues obviamente va a aumentar el precio de los productos porque lo tienen que trasladar de un lugar a otro. Entonces, si el gobierno decide aumentarnos el precio de la gasolina
pues obviamente va a traer consigo que los productos nos los vendan mucho más caro, y es lo que está pasando. Aumentó la gasolina y aumentaron de repente todos los precios. Por eso siempre dicen que cuando aumenta la gasolina aumentan los precios de los productos y también de los servicios. Entonces realmente ahora, principios de año, todo subió, la gasolina subió, cuesta de enero, inflación mundial. ¿Qué panorama nos espera, Yareli? Pues lo mencionaba al inicio, ahorita el país o el municipio también ya se está normalizando un poco. Sin embargo, de acuerdo a los analistas y a los expertos en finanzas, pues nos espera algo muy cruel, porque esto apenas va empezando. Lamentablemente la economía se ha visto muy estancada por la pandemia, entonces es posible que en 2022, en vez de que nosotros podamos normalizar ya los precios, podamos tener una vida más tranquila o más estable, pues va a ser lo contrario, nos va a costar más. De hecho, ahorita, como lo saben, bajaron el precio del salario mínimo general, pero pues vieron que no estaba funcionando. A las personas no les alcanza con 141 pesos comprar su despensa, entonces decidieron aumentarlo. Sin embargo, ese aumento es muy mínimo, no es lo suficiente para que las familias puedan abastecerse de la canasta básica. Entonces nos espera una economía muy difícil, porque pues todo se está derivando de la pandemia. No le vemos fin a esto, no hay como que algo que nos pueda asegurar que nos va a ir bien económicamente, porque al contrario, todo está subiendo, en vez de bajar sube. Entonces vamos a suponer que ya se acabó la pandemia, hoy 3 de enero, 4, 5 de enero, no hay pandemia. ¿A qué velocidad se recuperaría la economía de el país, el estado y los municipios? Pues como lo mencionaba, hay muchos expertos que han decidido hacer como un pronóstico de cuánto tiempo le tomaría a México, al país, recuperarse de una recesión económica tan fuerte. Sin embargo, no hay una cifra exacta en la que puedan decir que ya se va a recuperar, porque esto muchas veces lleva muchos años que el país pueda mantenerse, aunado a esto que tiene una deuda muy, muy grande. Entonces, si no tiene el suficiente dinero para abastecer las familias, ¿cómo vamos a poder solventar la deuda que tiene el país? Entonces, lo veo muy complicado, pero si se acabara, pero todavía no se acaba. No, todavía no se acaba. Entonces, el panorama financiero, económico es muy malo. Sí, ¿estás de acuerdo? Muy malo. Ok. Ahora va la segunda parte de la plática de hoy. Tenemos dos tipos de gente: el empresario y el empleado. El empresario, que puede ser superempresa hasta bajar a una pequeña tienda, y el empleado, el que percibe un salario. Bueno, sabemos la realidad, Yarelis, que ya no alcanza el dinero, ya es muy difícil. Sí. Queremos tu opinión para todos los que nos están viendo ahorita. ¿Cómo hacer rendir el dinero? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo recomendable? Vamos parte por parte. Primero, cómo estirar el dinero, y después, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale la pena abrir otro negocio o seguir de empleado, o qué hay que hacer? Bueno, tomándolo desde el punto de vista empresario y empleado, sabemos que lamentablemente los empresarios, que en este caso llegan a ser los jefes de las empresas, son demasiado, ¿cuál es la palabra correcta? O sea que no son buenos líderes, porque un buen empresario debe llamarse líder, porque es aquel que va a estar ayudando a sus empleados para poder solventar sus gastos, para que el empleado se sienta a gusto. Pero esto va desde la economía. Si el jefe no les da lo suficiente a las personas, que podría ser quizá 2 salarios mínimos generales por día,
pues el empleado no va a tener lo suficiente para poder mantenerse. Sin embargo, lo que yo recomendaría es siempre preocuparse por el salario que se les da a los empleados, porque mi papá me mencionaba antes, los empleados son lo más importante de una empresa, hay que mantenerlos bien, hay que darles lo justo. Si es un trabajo, ya sea un trabajo muy desgastante o un trabajo muy simple, siempre hay que darles lo justo. Entonces, lo que yo recomendaría es que cuando se tiene un salario fijo, hay que destinar un porcentaje mínimo del salario para poderlo ir ahorrando. Hay muchas cuentas de banco, ¿cómo lo podría llamar? Muchas estrategias para que las personas puedan ahorrar. En este caso, cuando se tiene un salario fijo, se destina el porcentaje y hay que ser constantes porque la constancia es lo más importante. Si yo destino 1,000 pesos de mi salario cada mes o cada 2 meses, bimestralmente o trimestral, yo voy a destinar ese dinero y lo voy a ir ahorrando cada mes. Y al final voy a hacer la cuenta de cuánto fue el dinero que yo obtuve. Y una estrategia buena para hacer crecer ese dinero es invertir en cualquier plataforma financiera. Actualmente existen muchísimas, por ejemplo CETES, que se destina a cierto porcentaje de nuestro dinero y pues va a ir creciendo nuestro dinero. Sin embargo, hay que saber manejar esto. Y si no, pues también podemos hacer préstamos, prestar nuestro dinero que ahorramos y cobrar quizá a lo mejor empezando un porcentaje mínimo de intereses, pero mantenerlo ahí y asegurarnos de que nuestro dinero vaya creciendo. Eso sería en caso de que tengamos un salario fijo. También sería importante que nosotros hagamos una lista en digital o escrita en la que nosotros registremos nuestros ingresos y nuestros gastos. Nuestros ingresos van a ser derivados de nuestro salario. Quizá muchas personas actualmente han abierto locales, entonces tienen una renta fija de lo que cobran, entonces eso también sería dentro de nuestros ingresos. También podría ser los ingresos que nos pueden dar nuestros papás, sus hijos, porque también las familias acostumbran a que se dan una pequeña parte de dinero compensando quizá los gastos de la casa. Entonces todos esos ingresos hay que irlos registrando y hacer un plan de, bueno, ¿qué es lo que necesito? Planear qué es lo que tengo que comprar, qué se necesita, cuál es el costo de lo que necesito y todos los planes que por tenemos. Escrito. Ajá. Puede ser, yo lo recomiendo escrito. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ir haciendo nuestro plan. Y pues ya al final, cuando nosotros decidamos tener o comprar algo, pues ya vamos a tener registrado, bueno, tengo que comprar esto, pero ¿qué es más importante? También es importante priorizar. Si yo me quiero comprar un celular nuevo, pero pues no lo necesito más una computadora. ¿Por qué? Porque con esa voy a poder trabajar. Entonces selecciono la prioridad. Y en el caso de los empleados que no llegan a tener un salario fijo, lo recomendable es que lo mismo guarden un porcentaje mínimo, pero lo hagan por periodos más extensos. En finanzas nosotros dividimos 3 periodos, que es a corto, mediano y largo plazo. Pueden hacer un ahorro a mediano plazo en el que puede ser cada 6 meses ir ahorrando un pequeño porcentaje y mantenerlo ahí constantemente, o si el salario que ganamos como que esporádicamente es alto, pues guardar un porcentaje mayor a ese. He visto una estrategia muy buena que es hacer sobres, y en cada sobre o cada, ¿cómo le podría decir? Como esos donde se guardan las cartas, un sobrecito. Se le va a designar una cantidad. Las vamos a guardar en una cajita y cada sobre va a tener de 1 a 600 pesos, de 1 peso a 600.
cada día yo voy a ir sacando una tarjeta y la cifra que salga es lo que yo voy a tener que ahorrar. Y así lo vamos a ir haciendo, pero eso sí tiene que ser constante, diario. Vamos a ir abonando la cantidad que nos salga dentro del sobre y al final pues se van a sorprender de cuánto pudieron ahorrar. La dinámica aquí es que no se puede tomar el dinero que se tenga ahorrado, porque si no ya se pierde la secuencia de los ingresos que se van a ir ahorrando. Cabe mencionar que los ahorros van dentro de nuestros egresos, porque es algo que nosotros estamos desembolsando. Los ingresos es todo lo que nosotros vamos a recibir y pues esas serían como las estrategias más básicas que podríamos hacer las personas para empezar a ahorrar. Esto es lo más básico. Yareli, te hago la pregunta. Gran mayoría de los empresarios no piensan en los empleados, gran mayoría, pero hay una minoría que no les alcanza, que están al borde de la quiebra. ¿A estos qué les recomiendas? Pues aquí es donde entro yo como ingeniero financiera, que nos corresponde hacer un análisis de los riesgos, es decir, determinar qué es lo que está causando ese quiebre. Pues si nuestro jefe no es bueno, pues obviamente los empleados no van a ser buenos, porque todo va desde la cabeza y hasta abajo. Lo que se les puede recomendar es que determinen qué es lo que necesitan o qué es lo que ya no es indispensable para su empresa. Muchas empresas, por ejemplo, podría ser alguna empresa que abastece comida. Ejemplo, su plaza. Su plaza tiene muchos productos de comida, alimentarios. Sin embargo, también tiene muchos muebles o anaqueles en donde tienen sus productos. A veces yo veo que en las bodegas tienen arrumbados esos muebles, escritorios, sillas, todo el mobiliario que la empresa tiene. ¿Qué puede hacer? Bueno, si no le sirve, si solo lo tiene ahí, puede vender esos productos y eso le va a generar un ingreso. ¿Por qué? Porque se va a deshacer de productos o cosas que tiene ahí que no está ocupando y que bien podría venderlas quizá a un precio más bajo de lo que está, y con eso podría ir recuperando dinero y eso va a hacer que se mantenga más sólida. Bueno, esto es hablando de los grandes empresarios. Yo estoy refiriéndome a los pequeños empresarios, los que tienen una tienda de ropa, de zapatos, de productos de no mucho dinero invertido. Y de repente les empieza a ir mal, ya no venden. Precisamente por eso. Tú como analista, nosotros como publicidad, tenemos la obligación de pensar con esta gente y darles una solución. ¿Qué te parece que abramos un icono para la gente que quiera hacer preguntas, que quiere alguna asesoría de por qué ya no está jalando su negocio antes de cerrar el negocio? Comuníquense a San Vivo TV y el grupo de analistas financieros y de publicidad probablemente podríamos apoyar. ¿Qué te parece? Sí, me parece perfecto. ¿Sí estás dispuesta? Sí, claro que sí. A apoyar a los negocios. Sí. Bueno, aquí ya tenemos una solución que es real. Antes de que cierre su negocio, antes de que se declare en quiebra, primero pues pregunte, recurra a la gente que podría darle un pequeño consejo o algún análisis para recuperar este negocio. Ahora, la gente que vive al día, estamos hablando de el que da servicios como el albañil, como el pintor, como la gente que pues si no trabaja no come. ¿Ellos cómo le van a hacer, Yareli? Pues es aquí donde viene el problema, que la economía o la crisis es demasiado. Entonces lo que se les puede recomendar es que empiecen a crear algo. Esas personas muchas veces tienen mucho potencial, sin embargo solo se quedan con, bueno, yo soy pintor o se yo conforman. soy... Exacto, son muy conformistas. No explotan al 100 las habilidades que tienen.
Yo siempre recomiendo mucho hacer un análisis FODA. Ese se puede hacer tanto personal como individual. Este análisis lo que les va a permitir es determinar cuáles son sus habilidades y en qué son buenos para que puedan emprender un negocio o empezar a hacer cosas nuevas más allá más allá de lo que cotidianamente hacen o de su labor. No se pueden quedar como en yo soy pintor y voy a ser pintor y ya, no. Tienen que pensar, bueno, yo soy bueno cantando, puedo ir a fiestas y dar mis servicios. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. A final de cuentas no hay que tirar la toalla. Vienen años muy difíciles, empezando por la cuesta de enero, por este mes, el año. Este año no pinta fácil en la economía, tampoco pinta catastrófico, pero si sigue la pandemia o más pandemias, si estamos hablando de catástrofes financieras. ¿Qué te parece esta idea, Yareli? Cuando lleguemos a esos extremos, ¿qué tanto funcionaría el trueque? Las empresas que yo tengo tabiques, necesito comida, te cambio esto, ¿funcionaría? Sí funcionaría. De hecho, de la historia de la economía, parte de ahí de que empezó como el trueque, que yo te intercambio productos por lo que tú tienes. Entonces, pues yo creo que así como va la economía vamos a llegar o ya estamos llegando a esa postura del trueque, entonces funcionaría para mejorar nuestra economía. Perfecto, entonces aquí tenemos una probabilidad dentro de un futuro porque todavía no estamos en la época de catastrófico, pero ya nos estamos acercando. Esto que estamos hablando el día de hoy no es para alarmar, pero sí es para tomarlo ya muy en serio. Hemos hablado en San Vivo TV de las variantes, de las cepas de COVID, cómo nos van atacando, lo decimos anticipadamente. Al principio mucha gente se reía, nos atacaban, nos criticaban y al final veían que teníamos la razón. Y ahorita, pues, aparte de cuidarnos, pero ya la economía empieza a fallar. Ya empieza. Todo el mundo lo hemos sentido en un momento dado. Yareli, ¿algo más que quieres agregar sobre este tema? Porque contigo vamos a tener ya muchos encuentros. Cada vez el tema de la actualidad, en su momento, ¿qué va a pasar? ¿Algo más que quieres agregarle a nuestros seguidores? Bueno, pues lo que yo comentaría ya como punto final es que tratemos de fomentar el comercio local. No es necesario que nosotros tengamos que recurrir a grandes empresas porque, como su nombre lo dice, son grandes y ya no necesitan tanto de nosotros. Entonces hay muchos locales cerca de nuestras casas. En vez de ir, no sé, a una tienda grande, voy a la tiendita que está cerca de mi casa. Hay que fomentar el comercio porque finalmente la economía es circular. Entonces, mientras se mantenga dentro de nuestra localidad, eso va a hacer que la economía vaya a establecerse más. O sea, el consumo local, lo que hemos venido haciendo durante algún tiempo, pero aquí les mando un saludo a todos los comerciantes de aquí de Actopan, de los municipios aledaños y de las comunidades. Bájenle al precio. Hay algunas cosas que se mandan, de verdad se mandan en el precio. Esto obliga al consumidor a ir a las tiendas grandes. No perdemos nada en vender más y a menos precio. No sé si lo ves correcto. Sí, muchas sí, lo has veces. visto. Sí. Esto son dos defectos que tenemos aquí, por lo menos aquí en Actopan, en Pachuca, en algunas comunidades y municipios cercanos. Dos defectos: el precio alto y el maltrato de algunos de los empleados, que cuando llega uno, en vez de que se le reciba con buenas tardes, pase en qué le puedo ayudar, o le empezar a dar recomendaciones, cómo tratan a la gente. Pésimo. ¿Sí te ha pasado? Sí, muchas veces. Por eso he decidido hacer una especialidad en ventas para poder asesorar a la gente a saber cómo tratar a sus clientes.
Pues sí, pero desafortunadamente lo hacen cuando el dueño no está. Cuando está el dueño, ponen su mejor cara y esto no se vale. Cuando uno va a un comercio a comprar y nos van a tratar mal, no vamos a regresar, y ni de chiste, y aunque tengan los precios más baratos. Empezando por ahí también San Vivo TV, vamos a crear un departamento de capacitación para que ya dejemos de tratar mal, primero al cliente local, después al turista, que ahora va a bajar mucho, porque vamos a ver confinamientos a medias y más cepas variantes. Espero que falle, pero por lo regular no estamos fallando porque seguimos los análisis de gente como Yareli y gente que sabe de salud. Entonces, Yareli, seguimos aquí en el programa dando todo lo que hemos hablado el día de hoy, capacitaciones, contestarle a la gente que necesita, todo lo demás. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Conste, ya te estás comprometiendo. Perfecto, pues esto ha sido el día de hoy, el primer programa del 2022. Deseamos que les vaya muy bien en salud, en economía y en amor, porque sin estos tres la vida casi no vale nada. Recordemos que tenemos que ponernos unidos todos, no es momento para pelear, pero el que falla la tiene que pagar, sea quien sea. Es momento crítico, vienen tiempos muy difíciles, tanto en Actopan, en el estado de Hidalgo, en todo el país, inclusive en todo el mundo. Concienticémonos, por favor. Vienen tiempos muy difíciles. Yareli, muchísimas gracias, te agradezco que hayas venido el día de hoy. Nos estamos viendo en otros programas, ¿correcto? Claro que sí, un gusto. Gracias. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente programa. Pásenla bien y feliz año nuevo.